Todos creemos en la presencia de los ángeles. Incluso antiguamente se discutía mucho la presencia y la existencia de los seres angélicos. Hablando unos 30 años atrás, la gente tomaba como ridículo, ¿no?, creer en aquello que no se ve. Pero de unos 30 años para acá, más o menos, se ha puesto como que de moda los ángeles. Entonces se habla de los ángeles, incluso otras religiones hablan sobre la existencia de los ángeles. El New Age utiliza mucho los ángeles en una forma deturpada. Eso lo vamos a ver en las deformaciones del culto a los ángeles. También los ángeles han sufrido cierta deformación. Así como hay ángeles de luz, hay ángeles de las tinieblas, que se disfrazan de ángeles de luz. Como dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, que el demonio se disfraza de ángel de luz para tentarnos, para hacernos caer. Pero para tener en cuenta el valor y el papel del ángel de la guarda en la vida de cada uno de nosotros, es tener principalmente en cuenta que el ángel de la guarda nos es asignado en el momento de nosotros nacer. Cuando nosotros nacemos, ese es el momento en que nos asignan nuestro ángel de la guarda. Incluso el ángel tiene esa misión de llevarnos al cielo, de ayudarnos a conducirnos por esta tierra y protegernos para ir y presentarnos delante de Dios. Entonces, Dios no es que crea un ángel para varias personas. Entonces, nosotros morimos y ya el ángel se queda como que en el cielo viendo qué hacer. No, es un ángel para cada persona. Vamos a ver la relación que hay entre los ángeles y los hombres. ¿Cuántos ángeles hay en relación a los hombres? Todo eso lo vamos a ir viendo. Y el ángel es un gran amigo que tenemos siempre a nuestro lado. Es un arqui nosotros mismos. Es una persona como nosotros que Dios nos asigna. Podríamos decir que el ángel es como seríamos nosotros si fuéramos realmente santos. ¿Por qué? Porque cuando uno escoge un amigo, una persona con quien hablar, generalmente ve a aquella persona que tiene los mismos gustos, que le gustan las mismas actividades, que tiene las mismas formas de actuar, las reacciona de tal forma. Entonces, son como que muy parecidos. Y por eso, gusta de aquella persona, ¿no? Así es nuestro ángel de la guarda. Es nuestro arqui nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es como fuéramos nosotros si fuésemos santos. Entonces, Él nos comprende mejor que cualquier otra persona. En la charla la vamos a dividir, vamos a, por decir así, poner 5 puntos que vamos a ver el día de hoy. Porque los ángeles es un tema muy amplio. Muchos santos a lo largo de la historia han tratado de ellos. Y no daría solo para verlo en una charla de 45 minutos, 1 hora, todo. Es un curso grandísimo sobre la acción angélica, sobre cómo está fundamentado en las Sagradas Escrituras. Todo eso pues lo vamos a saltar pues, por lo que ya dije al inicio. Pero vamos a ver, en primer lugar, la creación de los ángeles, en qué momento fueron creados y cuál fue la prueba que Dios les dio. El segundo punto que vamos a ver a lo largo de la reunión es la jerarquía de los ángeles. No, perdón, me salté. La naturaleza de los ángeles. ¿Qué son? ¿Cómo están constituidos? ¿Cuáles son sus capacidades? ¿Tienen cuerpo? ¿Pueden entrar en la mente del hombre? ¿Conocen el futuro? Todo eso lo vamos a ir viendo en la naturaleza de los ángeles. El tercer punto es la jerarquía angélica. ¿Cómo están organizados y divididos ellos? Y cómo hay ángeles superiores, ángeles intermedios, ángeles inferiores. Pero como un ángel inferior a veces puede estar por encima de alguien superior, o cómo se interrelacionan entre ellos, cómo se comunican entre ellos los ángeles. El cuarto punto que vamos a ver es la deformación del culto a los ángeles. Y el quinto punto es un punto muy interesante que viene siendo tratado últimamente, que es la caballería angélica. ¿Qué pasa? Cuando se estudia los ángeles, la Iglesia muestra que no es, por decir así, lo que se conoce de los ángeles no es algo que ya está agotado. Entonces, el conocimiento angélico es algo que nosotros podríamos decir que solo conocemos el 1% de los ángeles. De toda la actividad angélica solo conocemos el 1%. Son cosas que conforme la Iglesia va progresando, conforme van siendo dadas revelaciones a los santos, se va conociendo más sobre el papel de los ángeles y lo que ellos son realmente, cómo se organizan. Porque cuando tratemos de las jerarquías angélicas, vamos a ver
que son 9 coros angélicos. Se dividen en 9 coros. Pero esa es una organización que hizo San Dionisio Areopagita, con base a las Sagradas Escrituras. Pero no es algo que es realmente así. Y la Iglesia lo ha aceptado así porque no hay otra forma de verlo. Es como la forma más parecida que nosotros podríamos haber encajado para nuestra mente, cómo están organizados los ángeles. Entonces, vamos al primer punto, que es la creación de los ángeles y la prueba. Dice el libro del Génesis que lo primero que Dios creó, ¿cuál fue la primera criatura que Dios creó? ¿Quién me ayuda? La luz, ¿verdad? El primer elemento a ser creado fue la luz. Y dice el libro del Génesis, Dios dividió la luz de las tinieblas. Pero si nosotros vamos a analizar ese texto, no significa día y noche, sino luz y tinieblas. Porque después Dios lo va a llamar, y después pasó el primer día, pero después vamos a ver que creó el sol, que creó la luna, que creó todo eso. Para tener un poco de la noción de lo que son los días bíblicos, no quiere decir un día como nosotros lo concebimos. Un día en la Biblia o en la narración del Génesis pueden ser miles de años, puede ser una etapa, pueden ser no precisamente que en 6 días, en 7 días Dios creó el universo, sino puede haber sido en un instante, ¿no? Santo Tomás de Aquino nos enseña eso, que un día no es que fue un día exacto de 24 horas o un día solar como nosotros lo conocemos. Pueden haber sido miles de años o puede ser en una fracción de segundo que Dios creó todo. Pero dice que lo primero a ser creado fue la luz, y de ahí agarra Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué Santo Tomás de Aquino? Porque él es de los santos que más ha desarrollado sobre la actuación de los ángeles. Él decía que esa luz y esa división de la luz y las tinieblas se refiere a la creación de los ángeles. Y ahí vemos, al final de la Biblia, el último libro de la Biblia, o sea, el Apocalipsis, dice que fue enviado el demonio, o sea, Lucifer, se rebeló contra Dios y fue mandado al infierno por San Miguel. Ahí vemos como que esa división. Pero ¿cuál fue la prueba por la cual Dios hizo pasar a los ángeles? Ellos son puro espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que solo tienen inteligencia y voluntad. Ellos no tienen sensibilidad como nosotros, porque no tienen cuerpo. Y ellos se comunican por medio del pensamiento. Y Dios, por ser seres inteligentes, la prueba que les puso a ellos era una prueba de inteligencia. Entonces, de humildad, de someter su raciocinio a la voluntad de Dios. O sea, obedecer sin entender. Dios les reveló que en cierto momento de la historia, Él se haría hombre. Y Él nacería de la Virgen María. Y los ángeles tendrían que someterse a Dios hecho hombre. Y a la Santísima Virgen, que sería la reina de los ángeles. Esa es la prueba que Dios les ponía para podernos hacer participar de la gloria. Y el superior, el mayor de todos los ángeles, que era de un grado extremadamente alto, era el ángel que más se asemejaba a Dios, que se llamaba Lucifer, o Luzbel también, que quiere decir luz bella. ¿Por qué? Porque era el que más brillaba entre todos. Dijo, no, yo hacerme siervo de un hombre, jamás. ¿Por qué? Porque yo soy superior a un hombre. Es como que nosotros nos pusieran la opción de ir a sernos servidor de una babosa, no sé, de cualquier animal, y estar dependiendo de eso. O sea, la relación que va entre nosotros y un animal es mucho inferior en la que va entre un ángel y un hombre. Y el demonio no quiso servir. Lucifer se rebeló contra Dios. Y ahí dice el Apocalipsis en el capítulo 12, versículo 7. El factum est premium magnum in cielo. Y hubo una gran batalla en el cielo. ¿Qué quiere decir eso? En ese momento que se rebeló Lucifer, se rebeló contra Dios, dijo, no serviré. Y puso un grito de rebelión contra Dios. Y los ángeles se comunican por iluminación. Ellos no tienen boca, no tienen lengua, no tienen cuerdas vocales. Por lo tanto, ellos se comunican a través del pensamiento. Y ellos en una fracción de segundo pueden dar a conocer su pensamiento a todos los ángeles. Y ahí una tercera parte de los ángeles se rebeló contra Dios y se unió al bando de Lucifer. Y también dijeron, no serviremos. Pero en ese mismo momento, un eco replicó al otro lado del cielo, que era San Miguel dando el brado, sus dedos, ¿quién como Dios? O sea, Dios es lo máximo que podemos servir. Y si Él nos manda a obedecer, nosotros lo haremos a toda costa.
incluso si tenemos que someternos a un hombre, a una persona humana. Entonces se dividieron los ángeles entre ellos. Los ángeles buenos, comandados por San Miguel, y los ángeles malos, comandados por Lucifer. Solo que San Miguel era un ángel de una categoría inferior a Lucifer. Pero Dios infundió la fuerza y su espíritu para precipitar a todos los ángeles malos al infierno. Entonces, la tradición de la iglesia nos muestra, ¿no?, esa batalla que hubo en el cielo, esa batalla que hubo entre los ángeles buenos y los ángeles malos. ¿Y cuál fue el castigo de los ángeles malos? El catecismo nos enseña, principalmente el padre Roy Marín nos enseña, que son 5 los castigos que recibieron los ángeles malos. El primero fue que se vieron privados de todos los dones gratuitos de Dios. O sea, todos los dones que Dios tenía preparados para ellos se vieron privados. El segundo, fueron expulsados de la bienaventuranza eterna. Por lo tanto, Dios crea en ese momento el infierno para los ángeles apóstatas, los ángeles que se rebelaron contra Dios. El tercer castigo, el oscurecimiento de la inteligencia para las cosas sobrenaturales. O sea, su mente quedó oscurecida para las cosas de Dios. Entonces crean un odio a Dios. Saben que Dios es superior a ellos, pero lo odian. Y tienen el deseo de algún día destronar a Dios. Es lo que decía, lo que nos explicaba nuestro fundador, Monseñor Juan Díaz. Él decía que el demonio tiene un gaudium fantástico. O sea, es una alegría, pero una alegría, un deseo de querer destronar a Dios. Y que es una persona, un ser, que tiene como esa alegría, que él se imagina que algún día va a destronar a Dios, y ya como que él goza anticipadamente esa alegría de haber destronado a Dios, sabiendo que nunca lo va a poder hacer. Es una fantasía de su alegría, o sea, es un gaudium que nunca se va a realizar. Obstinación en el mal. O sea, su voluntad queda aferrada al mal. Es el príncipe de las tinieblas, el príncipe de la mentira. Entonces él se aferra al mal y sabe que es malo. Y él, por su conocimiento que tiene como ángel, sabe que lo que está haciendo es malo, pero no importa, porque está obstinado en el mal. Y sufre grandes dolores de orden intelectual y afectivo por ser puros espíritus. Entonces su mente y todo él sufre eternamente. Son los castigos que los demonios tienen. Y es el odio que ellos tienen contra el ser humano, de ver que el ser humano está llamado a ocupar esos tronos que ellos dejaron en el cielo, que están reservados para los hombres. Y ellos por eso no quieren que nosotros lleguemos al cielo. Y hacen de todo lo posible para impedirnos llegar un día a la bienaventuranza eterna, que es el lugar que era para ellos. Y por eso el odio. No puede ser que ese lugar que yo tenía reservado para mí, otra persona lo ocupe. Lo voy a impedir. Entonces, ese fue el castigo que Dios dio a los ángeles malos. Bueno, pero la reunión no trata, ¿verdad?, sobre los demonios. Entonces, no vamos a entrar, no vamos a bajar el nivel de la reunión hablando de dichos despreciables, ¿no? Entonces vamos a pasar a lo que nos interesa, que es un ángel y cómo ellos nos ayudan en el día a día. Ángel, la palabra ángel quiere decir mensajero. O sea, nosotros comúnmente llamamos a los espíritus, o sea, a lo que es un puro espíritu, comúnmente lo llamamos ángel. Pero San Agustín tiene una frase muy bonita para definir qué es propiamente un ángel. Él dice: el nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. O sea, es muy lógico, muy bonito, ¿no? Vamos a releer. El nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. Es un mensajero. Entonces, un mensajero puede ocupar Dios, un querubín, un serafín, que es de los más altos cargos que existen entre los coros angélicos, puede ejercer la función de ángel. Entonces, por ejemplo, San Gabriel Arcángel. Sabemos que los más altos cargos, por decir así, en la jerarquía angélica son los serafines. Y de los más bajos son los arcángeles y los ángeles. Sin embargo, a la hora de llevar el anuncio a la Virgen María, San Gabriel, que es un serafín, fue como arcángel, porque arcángel es un mensajero que lleva mensajes importantes.
Por eso se le conoce como San Gabriel Arcángel. Sin embargo, él es un serafín. Entonces no sé si está claro ese punto, ¿verdad? De que ángel significa mensajero y la naturaleza de ellos es puro espíritu. Los ángeles son inmortales. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos no mueren. Una vez que fueron creados por Dios, nunca más pueden ser destruidos. Son castigados, como vimos en el caso de los demonios. ¿Cuál es el poder de un ángel? ¿Cuál es la capacidad que él tiene de actuación en relación a los hombres? Dicen que un solo ángel, si Dios le permitiese, podría destruir todo el universo. Y un ángel podría hacerse cargo de todos nosotros y cuidarnos y vigilar sobre cada uno de nosotros. Sin embargo, Dios quiso que cada uno tuviera un ángel específicamente. Nuestro Señor dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 20, versículo 36, que los hombres cuando no podrán morir, o sea, después de esta vida, no podrán morir y serán semejantes a los ángeles, o sea, inmortales. No habrá decadencia en el cielo. Y tienen inteligencia y libre voluntad, semejante a la nuestra. O sea, ellos son espíritus enteramente inteligentes. Los ángeles conversan, como habíamos dicho anteriormente. La forma que tienen de conversar los ángeles entre ellos es la iluminación. Ellos, en una fracción de segundo, ya podrían haber dado esa charla y ustedes ya se podrían haber ido a su casa tranquilos, sin necesidad de estar ahí escuchando. Entonces, si fuera un ángel que estuviera dando la charla. Y la forma de moverse de ellos, ¿cómo es? Es a la velocidad del pensamiento. Ellos pueden estar en 1000 lugares al mismo tiempo. Entonces, él puede estar delante de la presencia de Dios, pero al mismo tiempo ayudándonos aquí a vencer las tentaciones y las distracciones que podamos tener, o inspirándonos cosas buenas, o al mismo momento ayudando a otra persona, porque también hay ángeles para los países. Cuenta la hermana Lucía que antes de que se le apareciera la Virgen en Fátima, se le apareció un año antes el ángel de Portugal. Entonces, eso vamos a ver en las jerarquías angélicas, qué ángel es destinado a cada cosa. Entonces, la forma que ellos tienen de moverse es la velocidad del pensamiento. Pueden estar en la luna, pueden estar llevando un demonio al infierno, encadenándolo, pueden estar sugiriéndonos un buen pensamiento. Entonces, los ángeles tienen esa sutileza de movimiento. ¿Será que un ángel puede conocer nuestros pensamientos? Bueno, vamos a responder antes cuántos ángeles hay. San Tomás de Aquino nos explica que la relación que hay entre ángeles y hombres podría decirse que es como un tapete. Todas estas bordes de la alfombra son los hombres y todo el centro son los ángeles. ¿Por qué? ¿De dónde saca él esa cantidad de ángeles? Nuestro Señor dice que son millones de millones, miríades de miríades, no de ángeles. Pero no sé si todos han escuchado la parábola de la oveja perdida, que deja las 99 y va a buscar a la que se le perdió en las montañas. Muchos santos hacen relación de esta parábola con la relación que Dios tiene, que dejó el redil, o sea, las 99 ovejas, dicen varios santos que son los ángeles que dejó en el cielo y vino a buscar al hombre, que es la oveja perdida. Entonces dicen que por cada hombre hay 99 ángeles, por cada hombre, desde Adán hasta el último hombre que va a existir en la faz de la tierra. O sea, se ve que es una cantidad infinita y ellos se dedican a cantar la gloria de Dios eternamente. Bueno, vimos cómo puede ser un ángel para comunicarse con los hombres. ¿Será que el ángel conoce nuestros pensamientos? ¿Sí? ¿No? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. ¿O será que solo Dios conoce nuestros pensamientos? Ahí hay una cosa bien interesante y muy delicada, porque propiamente conocer nuestros pensamientos, solo Dios los conoce. Solo Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Pero el ángel, por su inteligencia, él puede llegar a conocer lo que estamos pensando. Como un profesor en un salón de clases.
tantos días que tiene de darle clase a los niños, ya sabe que si un niño está viendo para afuera así por la ventana, ya sabe qué está pensando. O él intuye o sabe lo que pasa. Si otro niño está así, es porque no hizo la tarea. O si está, un profesor puede llegar a esa conclusión. ¿Por qué? Por la psicología que él ha ido adquiriendo a lo largo de varios años de análisis de los propios estudiantes. Y el ángel, podríamos decir que es un psicólogo a la perfección. Él ya con solo vernos sabe lo que estamos pensando. No porque entre en nuestro pensamiento, sino porque nosotros dejamos por nuestras actitudes translucir aquello que estamos pensando. Entonces en la reunión hay varias personas así, hay otras así, que no, hay varias personas, ¿no? Entonces ya uno va viendo más o menos por la fisonomía de todos si la reunión está yendo bien o no. Pero el ángel nos conoce desde que nacemos y nos ha ido acompañando a lo largo de nuestra vida. Él sabe cuál es nuestra comida favorita, sabe cuál es nuestro gusto, sabe cuáles son nuestros caprichos, sabe cuál es nuestro punto débil, escucha nuestras oraciones, conoce nuestro corazón, sabe cuando nosotros nos unimos a Dios por lo que decimos. Entonces Él nos va analizando y va viendo todo lo que nos agrada, lo que nos rechaza. Él nos conoce perfectamente y a través de eso Él conoce, por decir así, nuestros pensamientos y Él sabe todo lo que nos hace bien. ¿Y el ángel cómo se comunica con nosotros? ¿Será que alguien ya ha visto un ángel que se le haya aparecido y haya empezado a hablar con el ángel? Pues de lo que está aquí no sé, de repente hay alguien que sí. Pero en las Sagradas Escrituras vemos muchas veces que ciertos momentos se le apareció un ángel, como fue con Lot, que se le aparecieron dos ángeles diciendo que huyera de Sodoma, ¿no? Que iba a ser destruida. Se le aparecieron físicamente. Pero ¿cómo se le aparecieron físicamente si los ángeles no tienen cuerpo? Son puro espíritu. O en el libro de Tobías, vemos a Tobías que va a hacer un viaje y de repente aparece un compañero de viaje que se llama Rafael y lo va acompañando y lo va librando de varias dificultades. Le hace agarrar un pez, dice que mata el pez, que saque el corazón, que saque la hiel, que el corazón lo queme, porque eso va a hacer que el demonio Asmodeo huya y él mismo encadena el demonio Asmodeo en el desierto y cura a Sara de la esterilidad, ¿no? Y cura a su padre Tobí de la ceguera. Entonces vamos viendo cómo es posible eso si el ángel no tiene cuerpo, es puro espíritu. Pero el ángel puede, por decir así, como que a nuestra imaginación y a nuestra mente, tal es el poder de él, como que ponernos físicamente, crear un espejismo, por decir así, un muñeco, una persona, alguien, y él asumir esa persona. Y a través de esa figura que él creó, hacernos visible. Por eso es que normalmente se le representa a los ángeles como un hombre, como un joven, con alas, para mostrar ese lado espiritual que él tiene. Pero lo general, la forma de comunicarse del ángel con nosotros es a través de los pensamientos de nuestro interior. Nos inspira buenos deseos en el corazón, nos va inspirando en nuestro interior buenos pensamientos. Muchas veces en las caricaturas vemos el demonio y el angelito, ¿no? A cada lado. Eso no es tan extraño, realmente actúa así. El demonio nos va soplando al oído cosas, pero el ángel también nos va inspirando cosas buenas. ¿De quién es la decisión al fin y al cabo? De cada uno, tomar el camino correcto. Cada quien cuando va a hacer algo malo sabe que es malo o si es bueno. Pero el ángel no nos puede obligar a hacer el bien, porque ahí iría contra nuestra voluntad. Y Dios no quiere eso. Él está a la par nuestra, para inspirarnos lo que es bueno y apartarnos y protegernos del camino malo. Y el demonio tampoco nos puede obligar a hacer el mal. Él, como también es un ángel, pero malo, nos conoce a la perfección. Dice San Pedro que el demonio anda como un león rugiente alrededor nuestro, buscando para devorarnos. Entonces, también Él nos va analizando y Él sabe que cada vez que nosotros nos quedamos viendo la televisión y estamos sentados de tal forma así, sabe cómo hacernos pecar cuando estamos perdiendo el tiempo. O sabe que cuando me dicen tal palabra yo me irrito y el demonio aprovecha para soplarnos el orgullo, para que nosotros nos rebelemos contra esa persona, para que respondamos de tal forma. Pero cuando nos dominamos y respondemos de una forma amable,
nuestro ángel de la guarda perpetua. Y arriba nuestro se está dando siempre una batalla espiritual. Es una batalla entre ángeles y demonios. El ángel nos jala para el lado de Dios, el demonio nos jala para el lado del infierno. Pero depende de nosotros oír la voz del ángel. Pero no se me queda una forma de comunicarse los ángeles. Bueno, lo que decíamos, puede un ángel tener un cuerpo material. Tenemos la lucha que tuvo Jacob con el ángel. Cuando él huye de su hermano Esaú, que le había quitado la primogenitura, Dios había permitido eso. Esaú lo quería matar a su hermano Jacob, y Jacob tiene que huir a la casa de su tío. Y él atraviesa el río, y cuando regresa cargado de bienes, muchos años después, él viene con miedo de que se va a volver a encontrar a su hermano, ¿no? Y él no sabe si va a ser capaz de enfrentar. Y hace que pase la caravana con su esposa, los hijos, todos sus bienes primero, y él se queda al otro lado del río. Y ahí tiene esa lucha con el ángel. ¿Por qué? Porque Dios quería como que entrenarlo a él para ese combate que él iba a tener que enfrentar. Entonces, un ángel asume la forma de un cuerpo humano. Pero así como el ángel asume la forma de un cuerpo humano, también el demonio puede asumir la forma de cualquier cosa. Y se puede infiltrar en nuestra vida bajo varios pretextos, ¿no? Objetos o alimentos. El demonio es muy sutil y ve la forma de entrar en nuestra vida. Pero el ángel, ¿qué pasa? Porque el ángel, por decir así, podríamos decir nosotros, es como que más dormido que un demonio. ¿Será que el ángel se espabila menos que el demonio? No, al contrario. Nuestro ángel está constantemente tratando de ayudarnos. Si nosotros no sentimos la presencia de los ángeles, ¿por qué será? Porque vivimos como que aislados de los ángeles y no los invocamos constantemente. Y el objetivo de esta charla, de esta reunión, es compenetrarnos de que los ángeles están constantemente dispuestos a ayudarnos. Ellos quieren constantemente estar entrando en contacto con nosotros, pero nosotros nos sumergimos por este mundo materialista, este mundo que solo está acostumbrado a ver lo práctico, lo técnico, el día a día, el corre-corre, el celular, el chat, el teléfono, el Facebook, todas esas cosas que nos van como que quitando nuestra vista de lo que fuimos creados, del fin sobrenatural. Y el ángel como que queda de brazos cruzados porque nunca lo invocamos. Pero él está esperando que nosotros lo invoquemos para ayudarnos más. En cambio, el demonio no espera, el demonio es un abusivo, por decir así. Él va y se mete y no le importa. Bueno, ahí vamos a ver entonces que los ángeles tienen nombres propios y se organizan colectivamente. Entonces, ¿cómo se organizan los ángeles? Decía, los ejércitos celestiales son numerosos, superando la medida estrecha y limitada de nuestros números materiales. Y ahí explica Santo Tomás de Aquino. Entre los ángeles no hay individuos semejantes. O sea, son como los hombres. No hay un hombre igual al otro. Por más que sean gemelos, tienen gustos diferentes, tienen formas y carácter diferentes. Entonces, entre los ángeles no hay individuos semejantes. Tampoco están agrupados en familias o por razas, como los hombres, como sucede en el género humano. Cada uno difiere del otro, como si fuera otra tantas especies. O sea, entre un ángel y otro, es como la diferencia que va entre una planta y un animal, o entre un animal y un hombre, para ver la infinidad de formas que puede ser un ángel. O sea, son cada ángel como otro, es como que si fuera otra especie. Esto quiere decir que cada ángel es una especie única e irrepetible. O sea, no es como la diferencia que va entre un hombre y otro hombre, sino es con la diferencia que va entre una especie y otra, la diferencia que hay entre cada ángel. Y ahora vamos a ver cómo se organizan los ángeles. Lo que es propiamente llamado la jerarquía angélica. Son 3 jerarquías y cada jerarquía está dividida en 3 coros. Todos tienen la misma naturaleza, pero se diferencian por el grado de conocimiento sobre Dios y por las funciones, misiones u oficios. Eso hace que estén en una jerarquía o en otra.
el conocimiento que tienen a Dios, el amor que tienen, si tienen más amor o menos amor, o si tienen más capacidad de amar a Dios o de conocerlo, o lo que estén desempeñando, como decíamos San Gabriel. En el momento de llevar el mensaje, el mayor mensaje de la historia de la Virgen fue un arcángel, porque la misión era del arcángel, de transmitir los grandes mensajes. Sin embargo, él es un serafín. Primera jerarquía son los serafines, espíritus llenos de fuego y amor de Dios, con el cual entusiasman a los otros. O sea, los más altos, ¿cuáles son? Los que más aman a Dios. Son los serafines, son los que más aman. Y abajo de los serafines vienen los querubines. Los querubines son los que más conocen a Dios, repletos de la ciencia divina que reflexionan. Con esta ciencia iluminan a los demás. O sea, es como muy gradual. Pero ustedes ven qué bonito. Aquí podemos sacar una enseñanza muy bonita para nosotros. ¿Qué es más importante? ¿Conocer o amar a Dios? Lo más importante es amar a Dios. ¿Por qué? Porque puede haber gente que conozca mucho de Dios, pero no lo ama. En cambio, si yo amo a Dios, el amor es lo que está sobre todo, la caridad. Y es lo que me lleva a querer conocer a Dios. Pero ustedes ven que los querubines no aman a Dios, lo aman en un grado inferior, pero son los que más lo entienden a Dios. ¿Y de qué se encargan ellos? De transmitir a los ángeles inferiores ese conocimiento que ellos reciben de Dios. Entonces ustedes ven como Dios es jerárquico, como Dios ama la jerarquía, porque Dios podría transmitir su conocimiento directamente al último ángel, pero no, Dios quiere que haya grados. Entonces transmite sus órdenes a los querubines, y son los querubines los que se encargan de ir donde los otros ángeles a comunicar los conocimientos que adquirieron de Dios. Así como hay hombres que están encargados de transmitir a los otros o de llevar por el camino del bien a otros. Yo podría, cada uno ya transmite el amor y el conocimiento de Dios directo a cada uno. Pero Dios no quiso eso. Dios quiso que hubieran apóstoles, que hubieran evangelistas, que hubieran profetas, que hayan sacerdotes, que hayan personas que caminen al otro por el camino del bien, que haya un buen amigo que nos lleva por el camino del bien, que nos enseña la verdadera religión. Dios quiere eso. ¿Por qué? Porque es la armonía que tiene que reinar entre todos nosotros. Y esta jerarquía angélica refleja mucho a Dios, porque Dios, al ser infinito, no puede haber otro ser que refleje toda la gloria de Dios, porque sería otro Dios, y solo existe un Dios. Entonces Dios, a la hora de crear a los ángeles, de crear a los hombres, de crear todo, quiso que cada persona, cada individuo, una planta, una piedra, un ángel, un querubín, un serafín, propiamente Nuestra Señora, cada uno reflejar un aspecto diferente de Dios. Y cada uno siendo fiel a ese aspecto de Dios, daría, por decir así, la gloria de Dios completa, como por decir así, no sé, una corona. Sería la corona completa de la gloria de Dios. Cada uno de nosotros está llamado a ser una piedra del que refleje esa gloria de Dios. Por eso, tantos pueblos angélicos, tantos hombres, toda la infinidad de la creación está llamada a reflejar la gloria de Dios. Y por eso nuestro papel a la hora de la salvación, siendo fieles y dar esa gloria que Dios merece. Después vienen los tronos. Tronos, como la palabra lo dice, es donde se sienta, ¿no?, la majestad de Dios, por decir así. O se le llama sedes Dei, o sea, el trono de Dios. Transmiten los conocimientos de Dios a los inferiores. O sea, ellos son los que reciben de los querubines estos conocimientos y se los transmiten a todos los ángeles. Y transmiten los conocimientos a todas las personas, a todos nosotros nos transmiten los conocimientos de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Santo Tomás de Aquino tuvo una revelación una vez. Él vio la gloria de Dios y de repente lo ven los otros monjes que cogen sus escritos y los empieza a tirar al fuego, porque se dio cuenta de lo que de un trono, o sea, un ángel, le había revelado conocimiento de Dios, y él se dio cuenta de que lo que él había conocido por su propia sabiduría no era nada en comparación de lo que vamos a estar llamados a conocer. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, San Tomás de Aquino, tienen conocimiento de Dios, ahí son los tronos los que están actuando y nos están infundiendo ese amor y ese conocimiento de Dios. Cuando uno entiende algo de Dios, es porque un ángel,
Según trono nos lo dio a conocer. Después viene la segunda jerarquía, y en primer lugar dentro de la segunda jerarquía están las dominaciones. Son espíritus libres de toda opresión, sin temor servil. Permanecen solícitos delante de Dios y dominan todos los espíritus angélicos inferiores. O sea, no es por decir así que los serafines van y le dan las órdenes a todos. Es como en el ejército, más o menos. Hay grados de jerarquía. Está el general, y ahí vienen el coronel, ¿no? Los capitanes, los tenientes, todo, y se viene. Entonces no va a ser el general el que le va a dar la orden al último soldado atrás, no. Va a venir un sargento y le va a decir, haga tal cosa. Y así se organizan los ángeles. Por eso dominaciones, porque ellos dominan a los demás ángeles. O sea, ellos son los que mueven a los otros ángeles a ejecutar la voluntad de Dios. Las virtudes. La virtud quiere decir, la palabra virtud quiere decir fuerza. Ángeles dotados de una invencible fuerza, les da la fuerza a los otros ángeles inferiores. Y también son los que eliminan los obstáculos que se oponen a los planos de Dios. Por ejemplo, puede ser que Dios tenga un plan para una persona, qué sé yo, esa persona, por ejemplo, alguien que está llamado a ser papa. Aquí hay alguien que va a ser papa futuramente. Dios lo sabe porque Dios conoce el futuro. Y Dios le revela a estas virtudes. Tienen que cuidar a fulano de tal, porque él en un futuro se llama a ser papa. Tienen que quitarle enfrente de todos los obstáculos que le impidan que él realice esa vocación. Y va a ser llamado a ser un papa santo que va a restaurar la iglesia. Entonces ustedes tienen que garantizar que él cumpla su misión. Dios le asigna las virtudes para que realice esa misión. ¿Por qué? No le va a dar un ángel de inferior categoría, porque puede ser que los obstáculos que él va a encontrar delante de sí sean superiores. O no le va a asignar un querubín o un serafín, porque son destinados ellos a conocer o amar a Dios. Él le va a destinar un ángel, propiamente una virtud, para retirar esos obstáculos. Después vienen las potestades. Siempre invencibles, vueltos a las cosas de Dios. Prestan un auxilio benéfico, mantienen a distancia a los espíritus perversos. Dice, revestidos estos ángeles son los ángeles de las naciones, de los pueblos, de las diócesis, de las familias y de las instituciones. Eso es bueno saber. Cada país tiene un ángel. Cada institución, mismo de gobierno, cada institución legítimamente constituida, Dios asigna un ángel de la guarda. A cada familia, Dios le asigna un ángel de la guarda. Entonces, el matrimonio tiene un ángel que cuida de la familia entera, aparte del ángel de la guarda de cada miembro en particular. Cada casa religiosa tiene un ángel de la guarda. Dios asigna ángeles para todo. Por eso es que antiguamente, muchas veces los paganos nombraban tantos dioses. El dios del bosque, el dios de la lluvia, el dios del fuego, el dios de no sé qué, porque confundían la acción de los ángeles con dioses y nombraban a los ángeles como dioses. Entonces en tal bosque hay un dios que es Dios tal. Puede ser que era un ángel que era encargado de gobernar ese bosque o esa ciudad o ese lugar, pero daba la confusión. Pero tenemos que saber que hay ángeles para todos. Dios pone un ángel a cada uno de nosotros, a cada familia, a cada lugar. ¿Habían salido o no? Entonces, dirigen las obras que tienen que ejecutar por orden de Dios. O sea, son aquellos que están pendientes de que se realicen los designios de Dios en cada pueblo, en cada nación, y van, por decir así, a las minucias, entrando, por decir así, en los detalles. Ahí vienen los arcángeles, encargados de anunciar a los hombres las cosas más importantes. Anuncian grandes sentencias. Y ahí vemos nuevamente a San Miguel Arcángel, a San Gabriel y a San Rafael, que son los únicos tres nombres que conocemos a través de las Sagradas Escrituras. Y
a los tres se les llama arcángeles. ¿Por qué? Porque ejecutaron grandes misiones. San Gabriel fue encargado de llevar el mensaje a la Virgen. San Miguel de expulsar a los demonios infieles. Y San Rafael encargado de cuidar a Tobías a lo largo de su camino. Y el ángel anuncia cosas de menor importancia. Son designados por Dios para ser ángeles de la guarda. ¿Y será que nosotros podemos nombrar de otra forma a los ángeles? Poner nombre a los ángeles. ¿O será que nos tenemos que limitar a los ángeles que conocemos? Se le puede poner nombre. Cada quien puede ponerle un nombre a su ángel de la guarda para llamarlo de una forma más personalizada. Pero hay que tener cuidado a la hora de invocar por nombre a los ángeles, porque las Sagradas Escrituras solo nos nombran por su nombre propio a tres: a San Gabriel, a San Miguel y a San Rafael. Vamos a ver el significado de cada uno de ellos. Miguel quiere decir ¿quién como Dios? Es el encargado de liderar la lucha contra los ángeles malos. Gabriel significa fuerza de Dios. Estuvo presente también San Gabriel con el profeta Daniel, encargado de apartar y cerrar la boca de los leones, y encargado de llevar el mensaje a la Santísima Virgen en la Anunciación, y a Zacarías a anunciar el nacimiento de San Juan Bautista. Y San Rafael es el ángel que aparece a Tobías, y él dice que es uno de los 7 espíritus angélicos que están siempre en la presencia de Dios. O sea, sabemos que ellos tres hacen parte de los 7 espíritus angélicos que están siempre en la presencia de Dios. Y quien lee el libro de Monseñor Juan sobre San José, quien no conoce, ve que por revelaciones y por textos que dejan entrever en las Sagradas Escrituras, se deja ver cuál es el nombre del ángel de San José. Él dice que se llama San Azael. Y también es uno de los 7 espíritus que están siempre en la presencia del Altísimo. Y Azael quiere decir Dios hizo. Ustedes ven algo curioso, cada uno de ellos todos terminan con Él. En hebraico quiere decir Dios, o sea, fuerza de Dios, medicina de Dios quiere decir Rafael, quien como Dios, y Dios hizo, San Azael. Y el nombre de los otros tres, vamos a pedir que lo estudien, ¿verdad? Ahí para ver si consiguen discernir cuál es el nombre de los otros 3 ángeles que quedan. Una persona me preguntaba el otro día, también he conocido San Uriel. ¿Alguien ha escuchado hablar de San Uriel? Varias personas, ¿no? Puede ser, hay que tener cuidado, porque vamos a ver la deformación del culto de los ángeles, que muchas veces Uriel es invocado como un espíritu esotérico, como un espíritu del New Age. Entonces muchas veces, así como los ángeles de Dios tienen nombre, también los demonios tienen nombre. Vemos en el libro de Tobías que el demonio que atormentaba a Sara y que le mataba a los esposos el día en que iban a casarse, se llamaba Asmodeo, era un dios de impureza. O sea, hay que tener cuidado a la hora de invocar ángeles por el nombre, porque muchas veces puede que estemos invocando sin darnos cuenta de un demonio por un nombre. Entonces hay que tener cuidado de separarnos de lo que las Sagradas Escrituras nos dan el nombre, porque Uriel no aparece en ningún lado de las Sagradas Escrituras. Y ahora entramos propiamente a las informaciones del culto de los ángeles. En el esoterismo dice que los ángeles es como que una chispa de luz que hay dentro de nosotros y que nosotros tenemos que ir conociendo. También dice que son la personificación de las energías positivas. Entonces que nosotros debemos invocar a los ángeles porque son buenas vibras que vienen hacia nosotros. Y ustedes sabrán, ¿verdad?, muchas deformaciones que hay. Incluso no solo en la hora de invocar a los ángeles, sino también en la iconografía de los ángeles. Han habido deformaciones a la hora de representar a los ángeles. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que el demonio quiere? Que nosotros no invoquemos a los ángeles. Él
quiere que nosotros creamos que Él no existe. El mayor triunfo del demonio, ¿cuál es? Hacer pensar a los hombres que el demonio no existe. Y que es una cosa mera leyenda o una cosa que no es verdadera. Y cuando no consigue hacer eso, busca deformar a los ángeles. Entonces muestra al demonio como un ser terrible que nos amenaza, que está dispuesto a matar a un hombre fuerte. Pero los ángeles los representan como unos angelitos que están en el cielo con cara de bobos sin saber qué hacer. Y nosotros, ¿qué quede en ese inconsciente nuestro? Que el demonio es un ser poderoso, que tiene superpoderes, que es fuerte, que nos sienta y que tiene un gran poder sobre nosotros. Y el ángel es un niño que está en una nube tocando un arma, un rechonchito así, y que no sabe qué hacer, ¿no? Entonces, humanamente hablando, si usted enfrenta a este ángel con un demonio, para nuestro subconsciente, ¿quién va a ganar? El demonio, obviamente. Y es lo que es una deformación del culto a los ángeles. Porque el ángel, si lo vemos así, digamos, como es en realidad, podríamos decir que cada ángel es un veterano de guerra. Un veterano de guerra, conoce las tácticas, ya estuvo en la guerra, salió vivo, sufrió, tiene cicatrices, sabe cómo enfrentarse en el campo de batalla. No es un novato que va por primera vez ahí al campo de batalla y está separado de dispara y murió. No, son personas que ya vencieron, son seres que ya derrotaron a los demonios anteriormente. Entonces cuando uno está muy tentado, ¿qué puede hacer? Cuando hay un demonio tentándonos, o hay una idea que nos perturba, de miedo o de inseguridad, muchas veces el demonio nos mete eso al espíritu, las cosas, y nos mete la duda y nos mete como que sensaciones de tristeza, puede ser, o de estrés, o inseguridad, y nos dice, ay, tal cosa va a salir bien. Es el demonio que nos está metiendo todas esas cosas. Si nosotros nos llevamos a invocar a nuestro ángel de la guarda, o si invocándolo sentimos que no se va esa sensación, podemos invocar al ángel que derrotó a ese demonio en el cielo. Entonces, ahí se está dando una lucha. Este demonio que nos está tentando, ya una vez fue derrotado. Entonces yo voy a invocar a ese ángel que lo mandó al infierno, que venga a ayudar. Y ahí nosotros tenemos otra visualización del campo de batalla. La verdadera forma de ver un ángel, ¿no? Como alguien, como tenemos que verlo como nuestro hermano mayor, como alguien que ya pasó por toda una vida y nos puede dar un buen consejo, por alguien que conoce lo que es bueno y lo que es malo y sabe indicarnos el camino bueno y rechazar lo malo. No sé si han tenido la oportunidad de ver eso alguna vez. Porque no es muy común ver cosas así. Estas deformaciones son deformaciones, lamentablemente, que se dan en el culto de los ángeles. Entonces los angelitos, ahí que están, no saben qué hacer, ¿verdad? Que no saben defendernos del mal. Si se aparece el demonio aquí, el demonio astuto, más vivo. Incluso lamentablemente estas deformaciones se dan no solo con los ángeles, sino con toda la iconografía católica. Entonces se pone de moda las imágenes de la Virgen como caricatura, Virgencita Feliz, ya la ponen en el carro. Entonces hacen de la religión una caricatura. Y eso, sin nosotros darnos cuenta, va entrando en nuestra vida y va pasando como normal. Algo que, en el fondo, no sé si ustedes vieron cuando fueron los atentados en Francia, Charlie Hebdo, ¿se recuerdan? Fueron unos atentados que hicieron porque habían hecho, esta revista francesa había hecho unas caricaturas de Mahoma. Charlie Hebdo había hecho unas caricaturas de Mahoma y hicieron un atentado. ¿Por qué? Porque profanaron lo que ellos tienen más sagrado. Pero los católicos permitimos y nosotros mismos promovemos la burla a nuestra religión. Entonces ponemos la caricatura de la Virgen ahí, la Virgen de Guadalupe, que tenemos el manto de ella, tenemos la forma verdadera como ella se apareció, pero preferimos la caricatura a la verdadera fisonomía de ella. Esa es otra reunión que podríamos hacer otro día sobre la verdadera fisonomía de los santos. No sé si conocen estos objetos, también. ¿Qué serán? ¿Quién sabe decir qué es?
Un atrapasueños. Y el otro, una cosa para llamar a los ángeles, atrapa ángeles, ¿no? O llama ángeles. ¿Será que esto viene, es algo que, digamos, yo vengo aquí y le voy a regalar un atrapa ángel? Ustedes lo recibirían, ¿no? El otro día vino una señora con un niño, mire, me regalaron esta pelotita y es un atrapa ángel y bueno, qué bonito, muchas gracias. ¿Y qué hago? ¿Será que eso es algo bueno o es algo malo? Sin embargo, vemos muchísimas personas que lo utilizan, ¿no? En el fondo, ¿qué son? Amuletos. Son amuletos. ¿Y será que realmente alguien que anda con esto puede pasar indiferente? Yo andaba recordado de eso en el cuello y no pasa nada. O sea, yo podría andar una atrapa ángeles, una atrapa sueños colgadas en el pecho y no pasa nada. O pasa algo realmente. ¿Tienen ángeles o qué ángeles tienen? Ahí ya nosotros tenemos que poner mucha atención en todas las cosas que nos rodean. Para terminar ahí con el libro, ¿verdad? Es divino, como dice divino. Tan bonito, ¿no? Si aparece el demonio, aquí seguro que ya sale corriendo. Esa es una forma equivocada de ver los ángeles. Y los verdaderos católicos tenemos que tener mucho cuidado con esas deformaciones que entran en nuestro día a día. ¿Y ahora qué pasa? Vamos a continuar hablando sobre estos amuletos, sobre estos atrapa ángeles o sobre estos atrapa sueños, ¿no? La hacer mis sueños realidad. El demonio es muy sutil a la hora de entrar en nuestras vidas. Y eso nos enseñaba siempre el doctor Plinio Correa de Rivera. Él decía, ¿cuál fue la primera revolución que hubo en toda la historia? Fue la de los ángeles, fue la del demonio gritando, no serviré. El demonio rebelándose contra la autoridad legítima que era Dios. Y la primera contrarrevolución que fue San Miguel Arcángel gritando, quid sus deus, ¿quién como Dios? Entonces, ahí se dio la primera batalla. Y esa batalla se va a venir repitiendo a lo largo de nuestra vida y de la historia. El demonio siempre va a querer alejarnos de Dios. Y va a buscar las formas más sutiles para entrar en nuestra vida, para entrar en nuestro día a día. Entonces, el otro día visitábamos a una señora en una clínica oftalmóloga. Y de repente vamos viendo que sobre su estantería, sobre su escritorio, ustedes ven ahí el demonio querido usar en estas cosas, ¿no? Entonces, pero no importa. Sabemos que los ángeles están aquí presentes y son los que nos ayudan. Y tenía 3 pirámides. Y decía, ¿sabe que el otro día, contándome, sabe el otro día sin explicación ninguna, el cuadro que tengo de la Virgen saltó y cayó al piso y dio 2 vueltas? Y no sé por qué, porque ni siquiera botó los adornos que estaban enfrente del cuadro. No estaba apoyado en la mesa, había unos adornos y el cuadro saltó y cayó al piso. Y dice, fue después de que me regalaran esas 3 pirámides que me las trajo un paciente de Egipto. O sea, todas esas cosas esotéricas que pueden tener energías, pueden atrapar ángeles o atrapar sueños o atrapar demonios. Hay que tener mucho cuidado porque son amuletos. Y cuando nosotros mandamos eso sobre nuestro cuerpo o lo colocamos, no es que no pasa nada, es que el demonio se vale de esas cosas para entrar en nuestra vida. El demonio se disfraza a través de todo eso para llegar a nuestro hogar, para llegar a nuestro día a día, para llegar a nuestro trabajo donde sea, para molestarnos. Entonces, tenemos que tener conciencia de que nosotros estamos en una lucha. El demonio quiere entrar a través de todas formas en nuestra vida. A veces nos llaman para ir a dar bendiciones a casas que hay en entierro, o que hay cosas ocultas, o que se ven impedidos porque pasan cosas en los hogares. Después de que se da la bendición y se invoca la presencia de los ángeles, todo para y desaparece. Pero aquí tenemos una oración compuesta por el doctor Plinio Correa de Rivera, que tenía muchísima devoción a los ángeles. Vamos a leer
a rezarla, amén. Todo el mundo con espíritu de oración, ¿por qué? Porque esa lucha la que tenemos en nuestro día a día, y tenemos que tener conciencia de que invocando a los ángeles ellos nos van a ayudar. Oh San Miguel Arcángel, que desenvainaste vuestra espada en el cielo, para predicar la gloria de Dios y de su Madre Santísima contra los ángeles rebeldes, dadme la gracia de ser en ese auge del poder de las tinieblas un perfecto caballero de la caballería angélica, suscitada en nuestros días para combatir al demonio y sus agentes terrenos, e implantar el reino de María, con ese fin que tiene la gracia de tener un espíritu profundo, serio, abnegado, embriagado de fervor por la contrarrevolución, así como de derrotante de odio y desprecio por la revolución satánica, igualitaria y gnóstica. Esta oración está presente en la revista que llegó del doctor Plinio ahora en septiembre. Entonces siempre vienen oraciones, también el título es muy bonito, Contrarrevolución Angélica. ¿Por qué? Porque el doctor Plinio siempre tuvo mucho relacionamiento con los ángeles. Nosotros, escuchando historias de santos, San Pío de Pietrelcina, desde niño veía a su ángel de la guarda. Fue ayer, Santa Hildegarda, muchos santos, Santa Gema Verdani, veían a su ángel de la guarda. Incluso Santa Gema veía siempre a su ángel de la guarda. Y un día vio que su ángel de la guarda la estaba mirando enojado. Y ella se le acercó y le preguntó: ¿por qué está enojado? Y viene el ángel y le da una bofetada. Y ahí ella se quedó súper probada, así que, y el ángel no le habló durante 3 días. Después de 3 días le dijo: eso es porque usted no hizo la adoración al Santísimo con toda perfección. O sea, para ver el respeto que los ángeles tienen por Dios. Porque si fuera como los ángeles, muchas veces hay personas que dicen: yo no me confieso con los hombres porque ellos son pecadores. Ah, usted se quiere confesar con un ángel, entonces, que no tiene pecado. Si fuera por un ángel no comprende que una persona pueda ofender a Dios. Y él, si no fuera por Dios, fuera capaz de destruir a ese hombre en el momento. Porque la gloria de Dios es ofendida. Así actúan los ángeles. Por eso Dios instituyó el sacerdocio, porque son hombres que comprenden el pecado. Entonces, el doctor Plinio también tenía mucho relacionamiento con los ángeles. Y él una vez le contó a Monseñor Juan, que lo mandó a llamar, y le dijo: hoy por la noche fui a rezar a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús y me quedé en el estacionamiento afuera en el carro haciendo oraciones. Él iba con una persona que le manejaba. Y de repente dice: vi como que el techo de mi carro se levantaba y había un corredor que iba desde donde yo estaba hasta el cielo y veía a todos los ángeles cantando la gloria de Dios. Yo, por favor, le confío esto a usted, y usted no puede ver esto hasta 10 años después de mi muerte. Y así hizo Monseñor. Nos lo contó hasta 10 años después de la muerte del doctor Plinio, porque él quería mantener esas cosas en reserva. Él no quería mostrarse como un santo hacia todo el mundo. Por humildad él hacía esas cosas. Pero él tenía mucho relacionamiento con los ángeles. Y él, después de haber escuchado esa música angélica, decía que toda la música de la tierra no era nada en comparación con lo que él una vez había escuchado. Entonces, tenemos que nosotros pedir a los ángeles a ser parte de la caballería angélica. En esta época en que el mundo está volviéndose al demonio, nosotros tenemos que volvernos a los ángeles y saber que estamos en esta tierra, en la iglesia militante. Estamos luchando para ganarnos el cielo, pero no estamos solos. Estamos en esta tierra para luchar y tenemos una ayuda fuertísima, que es la ayuda que Dios nos dio desde el cielo, y son los ángeles. Entonces tenemos que invocar siempre a los ángeles para que vengan a nuestra ayuda, porque la revolución, que es el proceso que Dios ha creado para perder la humanidad y llevarla toda a la adoración de Él, está cada vez caminando más. Y la contrarrevolución, que es, son esos hombres que quieren ir en contra de aquello que el demonio sugiere, como dice aquí el doctor Plinio, la revolución satánica, igualitaria y gnóstica. O sea, que no haya jerarquías, que todo el mundo sea igual. En el fondo, rechazar a Dios. No tiene que haber papa, no tiene que haber obispos, no tiene que haber autoridades, no tiene que haber nada. Todos somos iguales, una masa completamente. No. Dios quiso establecer jerarquías para que así nosotros nos ayudemos mutuamente.
Y nosotros vamos a pedir esa ayuda a los ángeles y saber que ellos están dispuestos a ayudarnos, pero, como decíamos, están de brazos cruzados, esperando que nosotros los invoquemos más. Entonces, hacer ese propósito de invocar a nuestros santos ángeles de la guarda, tenerlos siempre presentes. Y yo creo que más de alguno podría contar algún caso que se van a ayudar. Es solo no ser sordo ni ciego a la gracia y sentir esa presencia angélica en todos nuestros días. Si los invocamos más, vamos a sentirlo más y vamos a saber escucharlos en la oración, escucharlos en las dificultades, sentirlos en nuestro corazón y todos formar parte de esta caballería angélica que era un sueño del Dr. Pino, que se llama la contrarrevolución angélica y la caballería angélica. Él quería fundar una orden de caballería, por eso los heraldos, todo representa un caballero, desde las botas, el porte, la forma de comportarse, pero no era una orden de caballería como existió antiguamente, decía él. Iban a la cruzada, los templarios o la orden teutónica, que luchaban contra los musulmanes. No, es una caballería angélica, llamada a luchar contra las potencias de este mundo, contra los demonios y contra aquellos que hacen parte y son servidores de los demonios. Así como hay personas que se consagran a la Santísima Virgen, hay personas que se consagran a Satanás. Entonces es una lucha entre el poder de la luz y de las tinieblas. Y nosotros no tenemos que tener miedo, porque nosotros en esta batalla tenemos a María Santísima y tenemos a nuestro Señor Jesucristo. No tenemos nada que temer y tener esa fuerza de espíritu para enfrentar las potencias del mal. Porque es una lucha que ya está decidido que para ganar. Las puertas del infierno no prevalecerán contra él.